Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y continuamos donde lo habíamos dejado con la cuestión de la inexistencia de la idea de Dios. En esta lectura que estoy haciendo del artículo de Pérez Jara que les dejé en la descripción de la primera parte de esta serie de vídeos. Y hoy, bueno, pues tenemos mucha tela que cortar porque tenemos que seguir hablando de los atributos de Dios de acuerdo con la ontoteología. Y bueno, pues en primer lugar hoy vamos a hablar de Dios entendido como conciencia y voluntad infinitas. Bien. Entonces lo primero que hay que decir es que la conciencia, estructuralmente hablando, es una realidad alotética. Es decir, la idea de alotético en el materialismo filosófico que está manejando Pérez Jara en el artículo se refiere a algo que nos remite a otra cosa. Bien. Por ejemplo, la intencionalidad husserliana, ¿no? Según la cual toda conciencia es conciencia de algo externo, digamos, o algo distinto de la propia conciencia, ¿no? Es decir, que la conciencia supone algo distinto a ella, a lo cual se refiere o lo cual aprehende. Bien. La idea de conciencia se vertebra sobre la dualidad conceptual propia de la epistemología, que es la dualidad de sujeto y objeto. Bien. Donde el sujeto sería precisamente la conciencia y el objeto es esa entidad aprehendida por la conciencia que, digamos, estalla hacia ese elemento que está capturando mediante la representación o mediante lo percibido del percibir o lo que sea en función del modelo filosófico, ontológico o epistemológico en el que nos estemos moviendo, puesto que en función del sistema o en función del modelo en el que nos movamos, pues se utiliza una terminología u otra, una jerga u otra. La cuestión es que la idea de conciencia pues es una idea epistemológica que tiene una carga muy elevada digamos, de psicología, en definitiva, ¿no? Bien, la idea de Dios aristotélica, el pensamiento que se piensa a sí mismo, o en griego noesis, noeseos, es decir, el pensar pensamientos, ¿no? Es, digamos, la intuición intelectual del intelecto mismo, no es una entidad egoiforme, es decir, que el Dios aristotélico no tiene ego, no tiene un yo, puesto que toda conciencia es conciencia, como hemos dicho anteriormente, siguiendo la fenomenología husserliana, toda conciencia es conciencia de contenidos del mundo. Bien, se trata de, pues bueno, la percepción trascendental de Kant, o la intencionalidad husserliana, o si quieren, digamos, la radicalización hermenéutica de la fenomenología que trabaja Heidegger con el concepto de ser en el mundo, o in der Weltsein. También podríamos hablar de la circunstancialidad orteguiana o así, ¿no? Que son, digamos, los elementos de la filosofía contemporánea que más han trabajado en la cuestión de la conciencia. Bien, la voluntad en Dios es también finita. Perdón, en Dios no. La voluntad en general, la idea de voluntad, es finita. De hecho, los griegos veían la voluntad como un síntoma de imperfección y nunca sujeto al libre arbitrio. Y tenemos el ejemplo del asno de Buridán, la idea de voluntad de Dios en Spinoza, como el asilo de la ignorancia, en ese maravilloso pasaje que es el apéndice a la primera parte de la ética. Es un texto genial, yo creo de los mejores textos de la filosofía universal. Y bueno, pues el propio Schopenhauer, ¿no?, también maneja este tipo de conceptos críticos con la idea de voluntad. Entonces, como decimos, toda conciencia es siempre conciencia de algo, de un objeto externo a ella, y por lo tanto es finita. Una conciencia infinita anegaría su objeto, es decir, no tendría algo externo a ella a lo cual referirse, puesto que es infinito, y en el infinito cabe todo, ¿no? Entonces no habría exterioridad
a esa conciencia infinita o a esa voluntad infinita, sino que, digamos que una conciencia infinita solo podría auto percibirse, porque dentro de sí cabe todo. Como decimos, como si la conciencia fuese infinita, anegaría a su objeto y por lo tanto dejaría de ser conciencia al destruirse esta relación, esta dualidad entre el sujeto y el objeto. Bien, carecería de sentido, podríamos decir. Toda conciencia de una conciencia infinita sería una autoconciencia metafísica, una reflexividad vacía que es causa sui, que es causa de sí misma, lo cual ya no sería una conciencia al no albergar algo externo a sí. Claro, es lo que ya he comentado, ¿no? Esta idea valdría para el hegelianismo, para Hegel, o para los distintos tipos de panteísmo, pero no para la idea de Dios de la ontoteología, que postula a Dios de naturaleza personal, es decir, egoiforme, con ego, con un yo, con voluntad, digamos, con identidad, y que además es externo al mundo, porque Dios no se confunde, no se funde, no se, digamos, disuelve en el mundo, sino que es algo externo a ello. Pero claro, esto entra en contradicción con la idea de infinitud, de la conciencia. La voluntad es incompatible con el atributo de Dios como ser inmutable, ¿vale? Si Dios desea algo, es porque le falta algo, ¿bien? Porque uno no desea aquello que ya tiene. Bueno, sí, pero lo quiere de otra manera o lo quiere de algún modo, ¿no? Habría que explicarlo. Si Dios desea algo es porque le falta algo. Si Dios quiere algo, ¿por qué no va y lo toma? ¿O por qué no va y lo hace? Puesto que es omnipotente. Si Dios no puede cambiar, si Dios es un ser inmutable, entonces, ¿por qué desearía algo? Porque el hecho de desear lleva una transformación en la medida en la que cuando se satisface dicho deseo o cuando se satisface dicha voluntad, entonces cambia a la persona, digamos, se actualiza, podríamos decir, en términos aristotélicos. Si tengo sed, quiero agua. Cuando la bebo, dejo de tener sed. Dios no puede tener sed ni ser saciado, puesto que no cambia. Bien, por eso es lo que hablamos, ¿no? Tengo sed y entonces tengo un deseo, y en la medida en la que satisfago ese deseo de beber, pues entonces mi sed desaparece y en tal medida cambia mi estado de ser. Pero claro, si Dios no puede cambiar su estado de ser, puesto que es inmutable y eterno, entonces no tiene sentido, podríamos decir, la idea de la voluntad. Tanto conciencia, tanto el atributo de la conciencia o la noción de conciencia, como la noción de voluntad, suponen, desde el punto de vista del materialismo, el tiempo. Y el tiempo, a su vez, requiere de totalidades espaciales, corpóreas, en movimiento, puesto que si no existiese el movimiento no existiría el tiempo, o al menos a la hora de aclarar la naturaleza del tiempo se tiene que tener en cuenta la naturaleza del movimiento y la del cambio y todo este tipo de cuestiones, cosa que dentro del ser inmutable, imperecedero, que no tiene principio ni fin, y estoy pensando en el ser de Parménides, pues no tiene ningún sentido. De ahí que pues, Parménides niegue el cambio. Bien. La cuestión es que Dios, pese a ser un ente trascendente al mundo, pese a ser un ser trascendental más allá del mundo, es en realidad un Dios doméstico. Y vamos a aclarar esto de la domesticidad o del carácter doméstico de Dios, puesto que ha sido construido en torno a elementos del mundo como la voluntad, la conciencia, lo universal, la identidad. Es decir, se toman unos atributos mundanos que existen en la realidad, como pueden ser la voluntad, la conciencia, etc., y se, digamos, sustancializan, ¿cómo decirlo? Se meten en una especie de centrifugadora de la abstracción hasta convertirlos en elementos propios de la infinitud alejados del mundo, pero tienen su origen en el propio desenvolvimiento de los fenómenos del mundo. Lo que pasa es que han sido abstraídos, digamos, de los elementos materiales corpóreos
y han sido elevados a otro estatus, han sido hipostasiados, ¿bien? El Dios personal, subjetual, egoiforme, desaparece en su regresus. Es decir, el regresus es una fórmula que, bueno, digamos, el regresus y el progresus es una estrategia metodológica que consiste o bien, claro, porque depende de lo que se entienda por regresus y progresus, pero en definitiva la idea es pasar de las cosas a las ideas y de las ideas a las cosas, ¿vale? En función de dónde se empieza a analizar, tú puedes empezar analizando las ideas hasta llegar a las cosas, o al revés, puedes empezar analizando las cosas para deducir, axiomatizar una serie de ideas, ¿bien? Entonces, el ejercicio de pasar de las ideas a las cosas o de las cosas a las ideas, entonces eso lo llamamos progresus y regresus. Da igual, son intercambiables en función de desde dónde se empiece. ¿Estamos? Bien. Entonces, el regreso a sus determinaciones axiomáticas de partida, es decir, el regreso a sus principios, a la idea de la totalidad infinita omnipresente. ¿Bien? Por ejemplo, el regresus de Dios al uno en el neoplatonismo de Plotino es pensado de la siguiente manera. El uno no puede ser pensado como egoiforme o subjetual, puesto que presupone un cierto dualismo yo-mundo y sujeto-objeto, que es inconmensurable con la forma ontológica de lo uno. Bien, entonces, digamos que el uno de Plotino es incompatible con la conciencia. Porque si asumimos que el uno de Plotino es Dios, que también es otra cuestión que no tenemos por qué aceptar, pero bueno, la ontoteología tiene sus fundamentos en la revisión platónica del bien a través de Plotino y la idea del uno, etc. Entonces, esto, por ejemplo, quedaría invalidado, ¿no? En Plotino. Bien, no tiene sentido racional hablar de una conciencia trascendente al mundo, puesto que mundo y conciencia son términos correlativos, indisociables. Bien, el mundo está configurado de acuerdo con la forma perceptiva de la percepción de las conciencias empíricas y viceversa. Las conciencias empíricas estructuran su percepción en función del ser percibido en el percibir del mundo. Vaya, qué párrafo más abstracto me clavé aquí. Vamos a intentar explicarlo mínimamente. Bien. Entonces, dice, voy a ir comentándolo frase por frase, ¿no? Dice, no tiene sentido racional, es decir, no tiene sentido lógico, hablar de una conciencia trascendente al mundo, hablar de una conciencia, digamos, separada del mundo, puesto que mundo y conciencia son términos correlativos, como estamos hablando, ¿no? Bien. El mundo está configurado de acuerdo con la forma perceptiva de la percepción de las conciencias empíricas. Es decir, el mundo es así porque nosotros lo percibimos así. Bien, el mundo es tal y como es percibido por unas conciencias empíricas, digamos, unas conciencias que tienen cierta experiencia en el mundo. Bien, así pues, podemos verlo claramente con el ejemplo que pusimos en vídeos anteriores de los animales. Bien, el mundo de un sapo es distinto de nuestro mundo como seres humanos, ¿vale? O el mundo de los murciélagos, que no tienen vista, es distinto de nuestro, puesto que su, digamos, acceso perceptivo al mundo cambia. ¿Bien? Entonces, claro, hay que tener en cuenta de que no existe algo así como el mundo objetivo o el mundo, digamos, abstraído de todas sus determinaciones perceptivas. Porque el mundo depende de la manera que se tiene de acceder a él. Y es, digamos, dependiente de estas capacidades estructurales de penetrar en él. Bien, las conciencias empíricas, digamos, las conciencias vivas o que tienen experiencias mundanas, estructuran su percepción en función del ser percibido en el percibir del mundo. Bien, entonces digamos que nosotros también a su vez modulamos nuestra manera de percibir el mundo en función de lo que percibimos. Bien, es decir, por eso las personas que tienen experiencia tienen otra manera más, digamos, adecuada o discreta de ver las cosas o ver el mundo. Porque ya saben de qué va la historia, ¿no? Y saben leer entre líneas, saben leer, vamos a decirlo así, entre fenómenos. ¿Ven? Saben ver, digamos, lo que hay detrás
o las leyes fundamentales que suceden detrás o que están, digamos, a la base de lo que sucede en su propia percepción del mundo. Bien, sigo. Además, la conciencia está indisolublemente ligada al cuerpo, al sistema nervioso central. La temporalidad o durabilidad del contenido de la conciencia está íntimamente ligada a la temporalidad destructiva de las materialidades físicas primogenéricas. Es decir, que la conciencia existe siempre y cuando lo que tiene conciencia esté vivo. Y en la medida en que muere, esa conciencia desaparece. ¿Por qué? Porque desaparece la percepción del mundo. Y el muerto no percibe. Hasta donde yo sé. Esto, claro, visto desde el punto de vista materialista, por supuesto, ¿no? Por otro lado, la voluntad humana y animal está correlativamente estructurada por el sistema límbico, que se rige históricamente por la teoría de la evolución darwinista. Los sentimientos y las voluntades no se pueden estudiar al margen del marco de las morfologías biológicas que estudian su comportamiento en el plano de la ciencia de la vida. Es decir, que hay estructuras atávicas, hay estructuras que tienen su origen pues tiempo atrás y que, digamos, atraviesan la especie y que hay que saber verlas y hay que tenerlas en cuenta a la hora de concebir la idea de voluntad contemporánea o la idea de voluntad presente, por así decirlo, ¿no? Además, el materialismo sostiene la tesis fundamental, la tesis no, bueno, es un principio axiomático, lógico, de que no hay vivientes incorpóreos. ¿Bien? Todo vivo tiene cuerpo. Y esto es una herramienta anti-espiritualista que tiene el materialismo filosófico para, digamos, distanciarse de otro tipo de filosofías como, yo qué sé, pues el solipsismo o el espiritualismo propio, ¿no? El espiritualismo sostiene la existencia de vivientes incorpóreos. ¿Bien? El espíritu, el alma, que se llama alma, sobrevive al cuerpo, puesto que es independiente de ella. Vive, el alma vive, más allá del cuerpo. Esto es lo que sostiene el espiritualismo, cosa a la cual se enfrenta, digamos, el materialismo, ¿no? Esta tesis se enfrenta, la que he comentado materialista, se enfrenta a la expuesta por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿no? Libro 1, cuestión 3, artículo 1, corolario. También es completamente contradictorio el atributo de Dios como conciencia originaria. La conciencia psicológica es el resultado de la vertebración, de la estructuración, de relaciones de reflexividad, digamos, de relaciones consigo mismo, de relaciones de autoconocimiento, de autognosis, que por su propia estructura dependen de relaciones de simetría y transitividad. Al menos siguiendo a Hegel, ¿no? Digamos que la conciencia tiene sus etapas, tiene sus momentos, y esos momentos, digamos, que se van refiriendo a sí mismos y van negándose a sí mismos hasta alcanzar, pues, etapas superiores, siguiendo la estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel, que no tenemos por qué seguirla, pero bueno, yo la comento de paso, ¿no? La conciencia, al menos desde el materialismo marxista, por ejemplo, es un producto, un resultado del conjunto de las relaciones sociales. Y esto lo dice Marx en las 11 tesis sobre Feuerbach, pero no recuerdo exactamente cuál era la tesis de la conciencia es el conjunto de las relaciones sociales. Bueno, pues algunas era. La séptima o la sexta, no me acuerdo. Bien, la conciencia en el materialismo marxista no emerge, no consiste en un emergentismo subjetivista del cuerpo, digamos, de las estructuras nerviosas, cerebrales del cuerpo humano o animal, sino, o sea que, digamos que el materialismo marxista no es un cerebrocentrismo, no es una reducción cerebrocentrista de la conciencia, sino que habla de las relaciones sociales y cómo digamos, la interacción social está a otro nivel, a otro plano lógico o ontológico de las estructuras propias de la biología o de las estructuras naturales, ¿no? Bien, pasamos a hablar del ser. Dice, el ser, entendido como la realidad o la materia en términos absolutos, en términos, digamos, abstractos, no es originariamente egoiforme. ¿Bien? El ser no es necesariamente algo que tenga un ego.
el ego es fruto de la confluencia de complejos cursos materiales diversos que son previos y originarios respecto de la conciencia egoiforme. Es decir, que para que se genere el ego, pues tiene que haber una serie de complicadísimos pasos que no se sabe exactamente cuándo nació el ego en las sociedades humanas, ¿no? Yo presupongo que la idea de ego, la idea de identidad personal, pues está ligada indisolublemente a la noción de, o sea, la capacidad lingüística del ser humano, la capacidad de hablar, vamos. Pero claro, no se sabe cuándo empezó a hablar el ser humano y por qué y cómo. Solo sabemos, pues bueno, lo que hasta donde nos permite saber la historiografía, ¿no? Pero claro, al no quedar un registro material, corpóreo, del habla, porque el habla se pierde una vez se ha dicho, pues, en fin, no lo podemos saber, pero está claro que existe una relación clarísima entre estos sucesos, ¿no? Por otro lado, el ego dice o supone una pluralidad de egos, puesto que no hay un yo sin un tú y sin un él, como no hay esto sin un eso y aquello. ¿Bien? Y claro, esto es una cuestión interesante, ¿no? De cómo podemos fundamentar la primera, la segunda y la tercera persona del verbo no, del verbo y de los, digamos, de los pronombres personales a la percepción. ¿Cómo es posible que, digamos, o sea, si es posible fundamentar en la percepción, digamos, en la manera que tiene el ser humano de percibir el mundo, estas nociones pronominales. ¿Bien? Pero bueno, esto es una cuestión que no sé si se ha investigado o no, o si está por pensar todavía, no estoy seguro. Bien, de acuerdo con Hegel, en la fenomenología del espíritu, la autoconciencia, la conciencia de sí, solo tiene cabida como resultado de la confluencia dialéctica entre distintas conciencias y la naturaleza o el mundo. Y entonces así, digamos, estaríamos negando la posibilidad de la existencia de un ego en la idea de Dios, puesto que Dios no se relaciona con ningún otro, puesto que Dios solo es uno, entonces no tiene más dioses con los cuales hablar y por lo tanto la generación de su ego carecería de sentido o no tendría fundamentos racionales para poder confluirse, y tampoco tiene mundo, puesto que el mundo es creado por Dios, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Bien, el criterio objetivo más claro para poder hablar de la existencia de algo tal que denominamos ego es el lenguaje, como ya he comentado, fundamentalmente los pronombres personales. Bien, el Dios monoteísta existente antes de la creación es una conciencia aislada de otras conciencias en sentido absoluto, por lo que no tiene lenguaje ni otros yoes con los que interactuar. Por lo tanto, no puede ser egoiforme. En el absurdo caso de pensar que Dios tuviese un lenguaje para comunicarse consigo mismo, supongamos que el arameo, aunque podría ser que Dios hablase sánscrito, pero la cuestión es que Dios no habla un lenguaje formal o matemático. Bueno, esto es una cuestión interesante, ¿no? Decir si... Bueno, como pensaba Galileo, ¿no? El mundo está escrito en caracteres matemáticos y por lo tanto Dios en su cabeza tenía ya estas ideas, estos lenguajes matemáticos en su mente a la hora de crear el mundo, ¿no? Y de ahí que el mundo tenga esa forma. Pero bueno, esto es una cuestión interesante, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Si Dios le habló a Abraham y a Moisés en arameo, o en qué idioma les habló y por qué, o cuál es el idioma originario de Dios. Entonces también tendría una, yo qué sé, es una como ideas locas para una novela que jamás escribiré. Y quizá ustedes sí, no sé. Me parece una idea interesante, ¿no? La cuestión del lenguaje divino. O quizá el lenguaje divino sea el propio mundo, justamente, ¿no? Y ya no necesitamos nada más, sino que el lenguaje de Dios es justamente el mundo. Su manera de expresar lo que es. En fin. Nadie puede expresar su ser en un lenguaje vacío de contenidos fenoménico-mundanos. Claro, la cuestión es que Dios no habla un lenguaje lógico, puesto que un lenguaje vacío de contenidos no podría albergar, digamos, la identidad fenoménica relacionada con el mundo.
Si Dios hablase en un lenguaje lógico puro, sería una reflexión vacía y contradictoria, fruto del aislamiento de la causa sui, de la causa de sí. Si salimos de la idea de Dios monoteísta de manera estricta, de acuerdo con lo que plantea la ontoteología, y hablamos del Dios del catolicismo, que es uno y trino, es una usía y tres hipóstasis, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios trinitario es un Dios esquizofrénico, dice Pérez Jara, no lo digo yo, al ser sus personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inconmensurables entre sí, iguales de poderosas y encajando con la idea infinita de la simplicidad de Dios. Claro, esto es uno de los problemas, ¿no? Dios es una idea, o sea, Dios es simple, simplísimo, es a la vez infinito y es a la vez tres personas a la vez, lo cual supone una especie de personalidad múltiple de Dios. Pero bueno, quizá es demasiada energía por hoy, ¿no? Bien, en resumen, el Dios ontoteológico, lejos de ser una entidad sublime y arcana que sobrepase nuestro pobre y frágil intelecto, es más bien una construcción débil y contradictoria de precisamente nuestro intelecto. La idea de Dios es fruto de la racionalidad metafísica y su cuajo social se debe a la impostura del sacerdocio y a la estulticia y miedo de los creyentes. Claro, esto es un ataque fulminante de Pérez Jara, que no lo dice una vez, sino varias. Se refiere a la infantilidad de los creyentes, en definitiva, que me parece un poco, ¿cómo decirlo? Prepotente quizá, o no sé, aventurada. Bueno, desde su perspectiva no, pero bueno, que no creo que sea tan sencillo. Sencillamente no creo que sea tan sencillo decir que los creyentes son personas infantiles que tienen, pues, que son bobos y que, pues, al ser bobos, pues creen en cosas que no tienen sentido. No creo que sea tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que dice él, quiero decir. Bueno, ahí no sin más. El ego es una figura que se constituye en la experiencia del error o engaño. El sentido de la realidad surge del confrontamiento o enfrentamiento con una realidad engañosa de la cual hay que extraer consecuencias críticas y una actitud crítica. La duda y el cuestionamiento son indisolubles de los usos de los pronombres personales de primera persona. También esto es una tesis interesante, ¿no? De cómo al final el engaño necesita de los pronombres, del yo, el tú y el él, para distinguir justamente la verdad de la falsedad. También una cuestión interesante, ¿no? Un ego omnisciente originario, desde la eternidad, es un absurdo desde las coordenadas o los criterios de un materialismo crítico. La conciencia psicológica no es composible, no se puede componer, con la simplicidad, puesto que la conciencia es plural y por ende tiene materialidad. No necesariamente tiene que ser una materialidad corpórea, como dicen los bonistas, primogenérica, sino que puede ser una materialidad segundogenérica o tercerogenérica que no necesariamente tenga en su seno cuerpos, ¿vale? Porque claro, la sensación o las sensaciones, las impresiones no son corpóreas, pero aunque tengan su, digamos, su fundamento o su ser en el cuerpo, no necesariamente son corpóreas, ¿no? Al igual que las ideas. Bien, F igual a M por A, pues lo pensó un señor que tenía un cuerpo, pero no necesariamente se confunde con un cuerpo. Una idea no es un cuerpo, es decir, esto, bueno, es como de primero de ontología. ¿Acaso es una blasfemia analizar la idea de Dios desde categorías psicológicas? ¿O la blasfemia es contradecirse al decir que Dios ama, piensa, perdona, se enfada, planea cosas, planea destinos, etcétera, a la vez que es inmutable? Dice que los teístas en el fondo labran su propia tumba. Los teístas están inmunizados frente a la racionalidad que muestra las contradicciones de su fe al determinar que el ser infinito como consciente o dar a Yahvé el atributo de infinitud. La creencia no es demostrable, obviamente, ¿no? La fe no es cuestión de demostraciones racionales, no es cuestión de tirarse a la piscina, es cuestión de un salto metafísico de creer y punto.
La creencia no es demostrable, la fe es cuestión de dar el brazo a torcer acríticamente para darle credibilidad a algo que por sí mismo no tiene sustento lógico. La falsa conciencia es una ideología que se legisla y cuya legitimidad navega paralelamente a las leyes del ser y del pensar. Es decir, que no tienen conexión, según Perejara. Dios es absurdo por definición, y esto estoy de acuerdo. Dios es absurdo por definición porque no se puede pensar, está más allá de nuestro intelecto. Cualquiera, quiero decir, creyentes y ateos, yo creo que en este sentido están de acuerdo, ¿no? No se puede pensar lo que es Dios, porque está más allá de nuestras capacidades. El absurdo sin sentido es justamente el límite de lo pensable, y sin fe es imposible penetrar en tal universo de sentido irracional. Bien, bueno, vamos a leer un poquito más y lo dejamos por ahí. Seguimos con otro atributo, en este caso el atributo de Dios como causa sui, bien, como causa de sí, que es de los primeros axiomas de la ética de Spinoza, ¿no? Bien, la idea de causa sui, la idea de causa de sí, en latín, de causa autocausada, ¿no? De causa que se causa a sí mismo, de algo que tiene su digamos, su causa dentro de sí mismo, es un absurdo ontológico en la medida que es resultado de llevar al límite contradictorio relaciones de causalidad circular. Una entidad causa sui, causa de sí mismo, es una entidad contradictoria en tanto que idea, puesto que establece la condición de una causa en virtud de la cual su sustancia consiste en ser efecto de su propia causalidad, lo que hace que la causa sui deba ser anterior a sí misma, puesto que la causa es anterior al efecto, lo cual es un absurdo, y hace de esto una idea contradictoria y sin sentido. Entonces, ¿qué hay de la idea de causa sui en el materialismo inmanentista de Spinoza? Bien, pues la causa sui spinosiana es Dios o la naturaleza, es decir, la substancia infinita, en el sentido de negar que la realidad sea un efecto de alguna causa trascendente a esta. La realidad es, de acuerdo con Spinoza, con su teoría filosófica, la realidad es subsistente por sí misma. No hay una causa exterior a ella. La causa sui spinosiana hace referencia al estado de subsistencia de la realidad. Las relaciones de causalidad son inmanentes a la sustancia y no se pueden extrapolar. Bien, por último, hoy vamos a trabajarle al atributo de Dios, entendido como religador infinito de las conciencias. Bien, la definición más usual de religión es la de justamente la relación trascendental entre Dios y el hombre. La religión, por lo tanto, es la religación, ¿vale? Religar, volver a ligar, a la divinidad con el hombre. Por lo tanto, una de las características de Dios es la de religador de todas las criaturas por él creadas, aunque sean piedras o ríos. La relación ha de darse en términos que son simétricos. Cuando uno de los términos se postule como infinito, como sucede en la religación de Dios y el hombre, la relación es imposible, es contradictoria. Es decir, no es posible religar, relacionar una entidad infinita con una finita, puesto que la entidad infinita absorbería inmediatamente a la finita y no cabría relación, sino que formaría parte de una sola unidad, no serían cosas distintas. No sé si me explico. Un ser personal infinito consciente no puede ser religador de la conciencia o de la persona humana. La razón es que la absorbería anegándola en su infinitud. Bueno, y lo vamos a dejar por aquí. Me queda pues una parte más y yo creo que con esto terminaríamos. Así que nada, pues un saludo y hasta la próxima.